La base para llevar a cabo el estudio geomorfológico de un área, como por ejemplo la realización de una cartografía geomorfológica o una caracterización de procesos activos para determinar riesgos geológicos, comprende una serie de análisis que se pueden hacer en conjunto o de manera aislada en función de los objetivos de nuestro trabajo. Dichos análisis comprenden el examen de tres aristas básicas en la geomorfología, que son las propias formas del relieve, el tiempo y la génesis. El estudio de las formas se realiza mediante análisis morfográficos y morfométricos. El primero consiste en la descripción de las formas, mientras que el segundo implica la medición de estas. Por su parte, los análisis morfocronológicos se ocupan del tiempo, de manera tanto absoluta como relativa entre las formas, mientras que los estudios morfogenéticos ponen su foco en los procesos que dieron lugar al relieve. Veamos un poco más en detalle estos cuatro tipos de análisis. Cuando hablamos de morfografía, hacemos referencia a un proceso de evaluación cualitativa de las geoformas del relieve, que permite realizar una clasificación sistemática y descripción de las mismas, tanto de su aspecto externo, sus límites respecto a otras morfologías, composición, escala, etc. Por ejemplo, un drumlin es una microforma que presenta una morfología convexa, con laderas lisas y exhibe longitudinalmente una forma simétrica, con uno de sus extremos más alargados y el otro más redondeado. Estos depósitos están formados por sedimentos no consolidados con tamaños de partícula muy heterogéneos y mal redondeados. Dado que, con frecuencia, estas geoformas se representan en mapas, uno de los parámetros descriptivos atiende a la relación de sus dimensiones en planta, pudiendo clasificarse en puntuales, cuando su expresión en la superficie terrestre corresponde a un punto, que puede depender de la escala de representación, como un cono volcánico, una dolina, la cima de una montaña, etc. Lineales son formas que presentan un eje alargado que predomina sobre su anchura, como los cordones montañosos, un valle excavado en la cordillera, los drumlins, etc. O bien areales, los cuales tienen sus dimensiones de largo y ancho similares, como pueden ser una meseta o un delta, entre otros. La morfografía también considera en su sistemática de clasificación los diferentes tamaños que pueden presentar las formas del relieve. Entre las distintas clasificaciones que existen, una de las más empleadas agrupa las mismas según la superficie que ocupan y la altura que alcanzan, definiendo también la escala del mapa en la que correspondería cartografiarlas. Esta clasificación divide las formas del relieve en 7 órdenes. El primer orden corresponde a las geoformas de mayores dimensiones, de millones de kilómetros cuadrados, denominándose también formas globales o planetarias. En este orden se podrían incluir los continentes y las cuencas oceánicas. Se trata de geoformas cartografiables en escalas muy pequeñas, del orden de 1 a 50 millones. Las formas del relieve de segundo orden, también llamadas megaformas, ocupan superficies de decenas a centenas de miles de kilómetros cuadrados, por ejemplo, las planicies de los cratones, sistemas montañosos, etc. Igualmente cartografiables en escalas muy pequeñas, del entorno de 1 a 10 millones. El tercer orden o macroformas, con dimensiones de cientos y miles de kilómetros cuadrados, por ejemplo, algunas cadenas montañosas, grandes valles, etc., debido a su tamaño son cartografiables en escalas entre 1 a 1 millón y 1 a 100.000. Las formas del relieve de cuarto orden, también llamadas mesoformas, presentan superficies de decenas de kilómetros cuadrados. Entre estas formas encontramos sierras pequeñas, grandes abanicos aluviales, etc. Son cartografiables en escalas de 1 a 50.000 a 1 a 10.000. Con un orden quinto o microformas tenemos formas de pequeñas dimensiones, de centenas de metros cuadrados. Como ejemplos tenemos las dolinas, cárcavas, algunas dunas, etc. Son cartografiables en escalas muy grandes, desde 1 a 25.000 a 1 a 5.000. Las formas de sexto orden, o nanoformas, presentan superficies de decímetros cuadrados hasta metros cuadrados. Algunos ejemplos serían los megarripples y las marmitas de gigantes. Son formas cartografiables en escala 1.000.
Por último, los relieves de séptimo orden, o formas diminutas, son aquellas de menores dimensiones, de centímetros cuadrados a decímetros cuadrados, por ejemplo, las estrías glaciares, los ripples, etc. En este caso no se considera su cartografía de forma individual. La morfometría se ocupa de determinar las características geométricas del relieve de forma cuantitativa, para lo cual se basa en la realización de mediciones y análisis numéricos y el empleo de parámetros e índices morfométricos. Se contemplan dos enfoques para estos análisis morfométricos. El primero consiste en el análisis cuantitativo de las formas individuales, basándose principalmente en las medidas tomadas en terreno. El segundo implica el examen de una superficie en su conjunto, para lo cual lo más común es trabajar con modelos digitales del terreno, empleando herramientas como los sistemas de información geográfica. Se denomina modelo digital de terreno a un conjunto de datos numéricos que contienen los valores de distintas variables cuantitativas de la superficie terrestre. La principal variable de interés para el cálculo de los índices morfométricos es la altitud, contenida en los modelos digitales de elevación. Estos modelos presentan la información en forma raster, siendo matrices de datos donde cada celda contiene un valor que representa la información. En el caso del modelo digital de elevación, dicha información contiene, además de las coordenadas x e y del punto, el valor de z, que corresponde a su elevación. Existen gran número de parámetros e índices morfométricos que se emplean para el análisis de la superficie terrestre. Algunos considerados parámetros primarios como la altura, la pendiente, la curvatura del perfil, la dirección de drenaje, etc. Y otros derivados de análisis más complejos de la matriz del modelo digital de terreno, como la densidad de drenaje, el índice de rugosidad del terreno o el índice de complejidad de forma. Generalmente es necesario emplear varios índices en conjunto para estudiar un área, de manera que los índices se den validez entre sí. Un ejemplo ya mencionado de los parámetros primarios es la pendiente del relieve, que corresponde a la inclinación de la superficie respecto a la horizontal. El ángulo de la pendiente de una geoforma puede medirse en el campo con el equipo adecuado o bien realizando el cálculo a partir de un mapa topográfico. Cuando se trata de un área mayor, se realizan los cálculos a partir del modelo digital de elevación, donde el cálculo se lleva a cabo a partir de variaciones de altura entre una celda y sus vecinas. Este parámetro es importante, además de para caracterizar cuantitativamente las geoformas, para el análisis de riesgos geológicos, determinar el efecto de la erosión hídrica o en la clasificación de suelos, entre otros. Otro ejemplo de índice morfométrico sería la densidad de drenaje, que refleja el grado de erosión causado en la superficie terrestre por la acción de las corrientes de agua superficiales. Este índice se calcula a partir de la suma de las longitudes de los canales dividida por el área de la cuenca. Es un indicador importante en una cuenca de drenaje, indicando la cercanía entre los canales que la conforman. Como último ejemplo, aunque existen muchísimos más, tenemos el índice de rugosidad del terreno, que expresa la heterogeneidad de la topografía, condicionada por la diferencia de elevación entre celdas adyacentes. El tercer tipo de análisis es el morfocronológico, según el cual se trata de determinar las edades de las formas del relieve, así como la sucesión temporal de los eventos que dieron lugar al mismo. De esta forma, el tiempo se puede expresar tanto en edad absoluta como en edad relativa. Puesto que, como hemos visto, los propios continentes y cuencas marinas se consideran geoformas, cualquier tiempo de la escala geológica es susceptible de estar involucrado en un análisis morfocronológico. Sin embargo, aunque los procesos geomorfológicos han actuado desde la formación de la Tierra, la mayoría de las formas del relieve son debidas a procesos relativamente actuales, involucrando principalmente al Cenozoico, es decir, los últimos 66 millones de años de la historia de la Tierra. Esto es debido a que relieves más antiguos, correspondientes a mesoformas o de menor escala, han sido borrados por los procesos exógenos.
Por su parte, los relieves estructurales de mayor tamaño, como las macroformas originadas por procesos orogénicos, sí que pueden conservarse desde edades más antiguas, si bien van a presentar un notable desgaste, fruto igualmente de los agentes exógenos. Muy comúnmente, estas regiones presentan un relieve denominado apalachense. Se destaca por tanto que, cuanto mayor es la escala de la geoforma, mayor puede ser su perduración en el tiempo. Para obtener las edades absolutas de las formas del relieve se utilizan distintos métodos, entre los cuales destaca la datación radiométrica, que calcula la edad absoluta de minerales y restos orgánicos en base a la transformación radioactiva o el decaimiento de determinados isótopos presentes en estos. De forma más específica, también se emplean otros métodos de datación, como el estudio de las barbas glaciares, que son finas laminaciones de arcillas y limos con materia orgánica y tonalidades oscuras, alternadas con láminas de arenas más claras, las cuales se van intercalando en secuencias anuales en los fondos de los lagos. El conteo de los pares de láminas clara y oscura permite darle un valor temporal al depósito. La liquenometría es una técnica de datación de líquenes que proporciona edades absolutas en las rocas expuestas en la superficie. La dendrocronología estudia los anillos de crecimiento de los troncos de los árboles, lo cual se puede emplear igualmente con troncos fósiles. Las dataciones cosmogénicas se basan en la generación de isótopos en los minerales de las rocas expuestas en la superficie al ser bombardeadas por rayos cósmicos, por lo que la concentración de estos isótopos será proporcional al lapso de exposición, permitiendo determinar el tiempo que un cuerpo rocoso lleva expuesto en superficie. Por su parte, la datación relativa, que determina el orden de aparición de los elementos del relieve entre sí, se sustenta en los principios clásicos de la geología, como son el principio de superposición, que señala que los estratos que se sitúan en la parte inferior de una secuencia son más antiguos, mientras que los más modernos se localizan en la parte superior. El principio de horizontalidad original, que afirma que los estratos se depositan siempre de forma aproximadamente horizontal. El principio de continuidad lateral, que implica que un estrato tiene la misma edad a lo largo de toda su extensión horizontal. El principio de sucesión faunística nos dice que los fósiles contenidos en un estrato son de la misma edad que este, y de ahí se infiere que estratos con el mismo contenido fósil son correlacionables, siendo de la misma edad. Y por último, el principio de la sucesión de eventos, que apunta a que todo acontecimiento geológico es posterior a las rocas y procesos afectados por él. Finalmente, la morfogénesis se centra en explicar el origen de las formas y determinar los mecanismos de su desarrollo. Por ejemplo, los drumlins se forman bajo las masas de hielo glaciar durante el avance de este, debido a la acumulación de los sedimentos que transporta, o bien a la remodelación de estos sedimentos o til depositados previamente. Estos materiales se orientan según la dirección de movimiento del glaciar. Los distintos procesos dinámicos como la escorrentía superficial, la dinámica litoral, etc., condicionados en gran medida por las características climáticas de la región, se conjugan con los procesos tectónicos para dar lugar al relieve, pudiendo quedar predominancia de alguno de ellos, generando una morfología característica. Independientemente de que con frecuencia ambos procesos, exógenos y endógenos, puedan tener injerencia en la generación de una determinada morfología, las geoformas se pueden clasificar genéticamente según el principal origen, clasificándose en morfoestructuras y morfoesculturas. Las morfoestructuras son las formas del relieve con origen en los procesos endógenos, como las causadas por la deformación tectónica o la actividad volcánica. Las geoformas de mayor escala según la clasificación que vimos antes, macroformas o superiores, corresponden a estas morfoestructuras, aunque también pueden observarse morfoestructuras más pequeñas, como fallas con pequeños saltos, resaltes de diques, pequeños conos volcánicos, etc. El conjunto de los agentes y procesos exógenos que actúan en la superficie van a dar lugar a las morfoesculturas, que son formas de relieve de escalas menores, desde mesoformas a inferiores,
y que generalmente se sobreimponen a las morfoestructuras. Como hemos visto, la morfología trata de describir y cuantificar las formas del relieve, atendiendo igualmente a los procesos genéticos que dan lugar a estas y evaluando su temporalidad. Más contenidos de geomorfología en el siguiente vídeo.